Buenas, bienvenido a un nuevo programa del Foro de Análisis. Hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a entrar en el tema de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba. Como ustedes saben, hemos estado discutiendo una serie de programas acerca de la reconstrucción de la nación, pero por la importancia y lo polémico que ha sido este viaje de Benedicto XVI a nuestro país, hemos decidido hacer un programa dedicado a este tema para discutir los antecedentes, el contexto en que se está dando, sobre todo qué nos prepara para el futuro la relación Iglesia-Estado cubano y la sociedad civil que tiene que ver dentro de todo este escenario. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Foro Análisis y comencemos con la discusión. No sé quién de ustedes desea comenzar. Cuesta, Ballín, Aliaga. Sí, yo pienso que hay para analizar el tema de la visita de Benedicto XVI, lo primero que tendríamos que ir sería los antecedentes de las relaciones entre el Estado cubano que surge a partir de 1959 y la Iglesia Católica. Digo el Estado que surge a partir de 1959 porque hay quien puede decir de que la represión sobre los religiosos en Cuba fue hace 40 años, fue hace 30 años, pero lo cierto es que es el mismo Estado que ahora en ejercicio de travestismo se ha buscado el amparo de la Iglesia Católica como forma de resolver las crisis de legitimidad que tiene hacia la nación cubana. Yo pienso que cualquier planteamiento de esta noche debe empezar por recordar los mártires de la Iglesia Católica, los mártires que defendieron su fe en momentos donde ser católico era símbolo de persecución, las víctimas de las operaciones de inteligencia contra la Iglesia Católica, que también fue un mecanismo que utilizó el gobierno militar para destruir el acervo, el trabajo que durante muchos años había realizado la Iglesia Católica en la nación cubana con la sociedad cubana. Yo pienso que eso es un precedente que debemos dejar como principio para ¿Qué crees tú, Ballín? Mira, a mí me llama la atención esta visita del Papa, la visita anterior también de Juan Pablo II, precisamente por eso que estaba diciendo Aliaga, porque yo recuerdo, y por supuesto la gente más joven no puede recordar eso porque no la vivió, pero yo sí, me acuerdo perfectamente bien. Yo nací antes del triunfo de la Revolución y pude vivir toda esa etapa inicial, que llegó un momento en Cuba donde ser religioso era un hándicap muy grande y donde inclusive para conseguir trabajo en las planillas al efecto había una pregunta siempre invariable: ¿tiene creencias religiosas? Y eso era un veto. Si tú decías que sí, estabas vetado. Recuerdo también cómo ir a la iglesia era vista como una cosa estigmática. O sea, ir a la iglesia era casi un delito, casi un crimen. Las iglesias estaban vacías prácticamente. Fueron expulsados muchos prelados aquí de la iglesia católica, fueron expulsados y así sucesivamente. Recuerdo que cuando había una inspección, ya fuera para un trabajo o para militar en el partido o en la juventud, a tu casa, que venía aquel famoso dúo de los militantes, pues si tú tenías un cuadro del corazón de Jesús o de la última cena o algo así, eso era ya eliminatorio. O sea, ya eso te vetaba totalmente para poder ir en un trabajo o para militar en el partido, etc. Después, todos lo sabemos, con el tiempo llegó un día donde se dijo que se podía ser religioso y ser militante del partido. Eso trajo que muchísima gente que era militante del partido acérrimo no aceptaran aquello. Conozco varios casos de gente que entregaron. O sea que siempre ha habido una pugna. Ustedes conocen que la concepción marxista de la religión es el opio de los pueblos, planteó Lenin siempre. Y entonces, durante un tiempo eso se mantuvo, pero después ha ido cambiando. Y ha ido cambiando porque evidentemente ha hecho falta cambiar algunas cosas. Cuando la situación del país lo ha requerido, pues ya entonces la religión no es el opio de los pueblos. Ya ahora la religión, puede admitirse, puede aceptarse, pero eso es contrario a la ideología marxista. Si Lenin viviera, diría que es un revisionismo del marxismo, pero parece que el Estado cubano, cuando tiene que ser revisionista, lo es, sin parar mientras, luego eso implica desde el punto de vista ideológico. Entonces me llama la atención esto porque
para mí este acercamiento de la Iglesia y Estado contradice precisamente toda esa historia, donde muchísima gente sufrieron muchísimas cosas, gente que fueron heridos en su religión, que fueron heridos en sus sentimientos, que fueron heridos inclusive en su fe comunista, inclusive. Entonces, bueno, ahora de pronto esta situación, bueno, pues sencillamente es un poco para mí, un poco chocante. Sí, claro. Esto que ustedes comentan es bien interesante porque tiene que ver con el hecho de cómo se gestiona la memoria para poder seguir adelante, ¿no? Y todo parece indicar que la Iglesia Católica no ha gestionado bien la memoria suya frente a lo que sufrieron. De hecho, algunos de los que hoy ostentan en la jerarquía de la Iglesia Católica papeles fundamentales también sufrieron, digamos, esta intolerancia, parte de supuestamente una ideología marxista-leninista que yo siempre pondría en entredicho, porque no se trata del gobierno cubano. Pero en todo caso, cómo se gestiona la memoria es importante para saber cómo se va a conducir definitivamente una institución como la Iglesia Católica o cualquier otra institución frente a lo que se supone su nueva legitimidad. Es decir, llega un momento en el que el Estado cubano se da cuenta de que está vacío ideológicamente, ¿no? Y que tiene que de alguna manera buscar aliados sociales. La emprendió durante muchos años contra la Iglesia Católica, no pudo destruir a una institución tan vieja como la Iglesia Católica, que es milenaria, y ante su propio vacío entonces trata de ver cómo la controla, cómo la maneja, cómo la manipula, cómo logra obtener de ella todo lo que es necesario sin cederle a ella lo que es fundamental. Y aquí entonces yo creo que es donde la Iglesia Católica ha decidido tapiar, tirar un manto bien púrpura, por cierto, sobre su propia memoria. Y eso genera todo el nivel de contradicción que ha generado esta visita y genera también cierto malestar social con el modo en que la Iglesia Católica se está enfrentando a un poder que la esquimó, que intentó aniquilarla y que no le ha reconocido su papel fundamental, simplemente le ha concedido algunas migajas. En esto se introduce un poco como antecedente interesante la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, que tiene también como antecedente muy interesante aquel texto de 1993 del amor todo lo espera, que a mi modo de ver es un intento de la Iglesia Católica de decir nosotros tenemos una filosofía distinta, porque recordemos que el amor todo lo espera en 1993 es el mal llamado periodo especial en que todo lo que se había construido se desvanecía en el aire y en que el gobierno cuarto todo asirse a cualquier cosa que le permitiera controlar las riendas del poder, y echa mano de las religiones, echa mano de la Iglesia Católica para decir, bueno, no hay tal contradicción entre comunistas y cristianos, comunistas y católicos, porque todos pretendemos el reino de Dios, nosotros a una manera y la Iglesia Católica a otra manera. Yo creo que el amor todo lo espera es una respuesta interesante porque trata de decirle a la sociedad cubana y al Estado cubano, cuidado, nosotros tenemos otra filosofía que no se fundamenta en el odio social. Y yo creo que eso despertó una visión interesante por parte de la sociedad que explica por qué las iglesias se siguen llenando, las iglesias católicas en ese periodo, porque estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, donde hay una efervescencia, hay un apogeo religioso, las iglesias católicas se están llenando, hay una respuesta social, hay una respuesta cultural, hay una respuesta religiosa fundamental, y el Partido Comunista se está quedando solo. Pero para ello creo, Cuesta, que también hay todo un contexto internacional, ¿no? No podemos olvidar que está Juan Pablo II, que recientemente está ocurriendo todo el colapso del cambio socialista, y bueno, evidentemente se está viviendo una situación de tremenda crisis dentro de Cuba, y de alguna forma, desde mi visión, la jerarquía eclesiástica cubana no podía apartarse de esto, ¿no? Yo creo que ahora en este momento el contexto es un poco distinto en algunos aspectos, ¿no? Y realmente está quedando muy entredicho cuál está siendo la actuación de esa jerarquía. En especial se está cuestionando mucho la jerarquía de Jaime Ortega.
Respecto al punto que ustedes han hablado los otros días en una conversación con el padre José Conrado, recordábamos la situación que ocurrió al mismo principio de la revolución con el arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serantes, ¿no? Cuando, siendo la persona que le salva la vida a Fidel Castro, le escribe muy tempranamente una carta quejándose por la situación que está ocurriendo entre el Estado y la Iglesia, y sin embargo, bueno, no solamente le escribe junto con otros arzobispos, y no hay respuesta. Y realmente ahí ya te dice claramente hacia dónde va a ir esta situación de la Iglesia dentro de Cuba, ¿no? Después fueron expulsados monjas. Y lo que realmente es alarmante en todo este asunto es que no solamente se trate de poner un manto para que no se toque el tema, sino que se trate de tergiversar esa historia. Eso me parece realmente, porque dentro de esta tergiversación no solamente se trata el asunto de la Iglesia, sino se trata el asunto de los ciudadanos cubanos. De momento, muchos juicios arbitrarios, ¿no? Ahí puede quizás en algún momento comentando sobre esto, muchos juicios que se hicieron en 2 días, terminaron gente por años en cárceles o fusilados, pues sencillamente eso también se pretende que quede completamente al olvido. Y aclaro, no quiero con esto decir que hay que regresar completamente a la historia y hay que empezar a desenterrar todo, pero sí hay que mostrar un mismo respeto por esto que ocurre. Y bueno, si se habla de un proceso de reconciliación, hay que partir de un proceso de reconciliación con base en la verdad, no un proceso de reconciliación basado en manipulaciones y mentiras. Lo que acabas de comentar, amigo, yo creo que es muy importante para entender un poco cómo las instituciones gestionan su propia memoria. Y de esta gestión de la memoria va a depender cuál va a ser el enfoque de esas instituciones hacia el futuro. Por supuesto en el presente y hacia el futuro. Y es clave con la Iglesia Católica porque es la única institución independiente que pudo mantener, digamos, como una tensión crítica con el régimen cubano a lo largo de 59 años. De modo que queda como la única referencia social para el resto de los actores que estamos involucrados en este drama. Si ella gestiona mal su propia memoria, obviamente no va a hacer un buen papel en el presente y obviamente va a marcar negativamente cómo hacer las cosas también en el futuro. Y en el caso de la Iglesia Católica es fundamental, porque si no hay un arrepentimiento real, no puede haber un perdón también real. Y eso va a dañar la autenticidad propia de la reconciliación que estamos pidiendo todos y que es necesario para que Cuba de alguna manera siga adelante. Por eso estos aspectos, estos puntos que usted ha tocado en relación con los antecedentes muy duros de la Iglesia Católica en Cuba, de los católicos en Cuba, que creo en términos religiosos que son parte también de la Iglesia, yo creo que va a ser fundamental a la hora de enfocarnos hacia el futuro como institución de la sociedad civil, como institución política y como simples ciudadanos que tienen que de alguna manera jugar su rol en todo este proceso de reconstrucción nacional. La Iglesia es clave y yo creo que a partir de ahí todo análisis debe ser sopesado, pero también debe ser. Es el papel de los actores de cara a la modernización del país, y solamente estamos hablando antes, o sea, los antecedentes de la visita del Papa. Y es la diferencia que hay entre el comportamiento de las iglesias protestantes y el comportamiento de la Iglesia Católica con respecto a los últimos 20 años del gobierno militar. La Iglesia Católica hay que observar que perdió mucho espacio dentro de la sociedad cubana. O sea, tanto espacio como para decir que no solamente el impacto importante de las políticas de promoción del ateísmo, o sea, están fijas en parte importante de la población, sobre todo en la población joven, sino que además el discurso mucho más potable y cercano a las personas de las iglesias protestantes, sobre todo a las personas más pobres, de las personas en el campo, hay que tener en cuenta eso, en el campo hay un gran incremento de la iglesia protestante, pues ha hecho de que esta iglesia pues haya crecido mucho en la sociedad cubana. A esto se le une que la política
de las iglesias protestantes ha sido la de integrarse al Partido Comunista de manera militante, ¿no? Los pastores, hay 2 o 3 pastores que son miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero también se puede ver en la riqueza de recursos para una sociedad tan pobre como la sociedad cubana que tiene las iglesias protestantes, en lo que las iglesias católicas, y yo estuve en Santiago de Cuba previo a la visita del Papa, la Catedral de Santiago de Cuba hace casi un año, desde la muerte de Meurice, la están reparando y todavía la cúpula estaba sin arreglarse previa a la visita del Papa, cosa que uno dice, bueno, ¿cómo es posible de que la más importante de las iglesias católicas de Santiago de Cuba pues estuviera en reparación cuando viene el Papa? Si es el momento digno, es el lugar donde debe ser recibido el Papa. Y eso te habla de los problemas que tiene la Iglesia Católica en Santiago de Cuba, pero también puedo decir de Baracoa, que cumplió hace poco, se celebró hace poco el 500 aniversario de la fundación, mientras las iglesias protestantes estaban pintadas, bien decoradas, con mucho público, pues la Iglesia Católica de Baracoa, de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, estaba... Pero aquí no hay una contradicción, Alea, porque de alguna forma yo creo que una de las cosas que empujó a muchas personas durante la visita de Juan Pablo II a nuevamente asistir a la iglesia en ese periodo anterior fue que la gente oyó una voz que sintió genuina. Empezó de momento en algunas cosas, se hablaba, se trataba de tocar la realidad, en algunas homilías se decían algunas cosas interesantes y eso hizo que la gente también fuera a escuchar. Pero en esto que tú hablas en las iglesias protestantes, como tú decías, hay muchas que están directamente, que se han aliado directamente al poder. Entonces, eso de alguna forma no hay una contradicción en este punto. No sé si me entiendes lo que Sí, perfectamente. Pero voy a lo que decía Cuesta hace un momento. La posición de la sociedad cubana en el año 89, 90, 93, cuando la Iglesia Católica produce ese documento muy importante que es El amor toda la espera, la sociedad cubana está en la sinergia de la transición que ha ocurrido con la caída del comunismo. O sea, está en un momento que está esperando el que se le dé también a ella la oportunidad. Debo recordar que en el año 93, 94, 95 es el momento más difícil, más duro que haya vivido Cuba en ningún momento como república, y es el momento en que todavía la ciudadanía espera algo, y pienso que ese algo que está esperando, ese algo que no sabe cómo va a solucionarlo, conjuntamente con la aureola que trae Juan Pablo II a haber incidido directamente dentro del escenario internacional en la modernización no solamente o la democratización no solamente de Europa Oriental, sino también en Filipinas, en Chile. O sea, llevaba una aureola de llegar a los lugares y que poco tiempo después, con el papel importante y protagónico de la Iglesia Católica, se empujaba a los dictadores a buscar reformas democráticas. O sea, y eso es importante. Y esa es la aureola que trae el Papa Juan Pablo II a Cuba en el año 1998. Y ese es el momento de modernización que la sociedad está pidiendo. Recuerden que también hubo unas tímidas reformas económicas en el año 94, 95, que la gente fue saliendo del periodo especial poquito a poquito, de uno en uno. O sea, aquel que hacía artesano, el otro que tenía alguien que le mandara el dólar. Y eso hace de que la gente piense que va a cambiar algo. Pero viene el terrible año 99, el año famoso de la batalla de ideas, donde el caso de Elian González solamente es una justificación y es el cierre nuevamente. Y entonces lo que esperaban algo de la visita del Papa, del Papa Juan Pablo II, lo único que al final recogieron fue el 25 de diciembre como día feriado. Y ahí me quedo, ¿no? Porque pienso que hay otros elementos que se pueden incorporar ahí. No, perdón, yo quería decir algo con relación a esto, que evidentemente estoy de acuerdo con lo que decía Julio, que hay como una efervescencia que se recoge en torno a los acontecimientos que están ocurriendo en Europa y la impronta que la Iglesia Católica juega, el papel que juega sobre todo Juan Pablo II en aquellos acontecimientos. Pero un poco después lo que pasa es lo contrario, o sea, en efecto, en aquella época recuerdo de haber participado en homilías en distintas iglesias donde el discurso de los sacerdotes era un discurso bastante fuerte, bastante crítico en muchos lugares, pero eso después hay como una recaída o como una involución en ese discurso y entonces comienza a irse transfiriendo a
a una posición quizás diametralmente opuesta. Ya no se puede hablar tan fuerte, ya no se permiten cosas en la iglesia, ya no, y me parece que en este momento, pues sencillamente la iglesia se ha movido al otro extremo. Mira, tú sabes que ahí hay un punto que quería tocar respecto a esto, ahora que estamos hablando del tema de la reconciliación y que tú mencionas este punto. Casualmente han aparecido, usando como plataforma la Iglesia Católica, algunas publicaciones donde incluso se ha manifestado la necesidad de separar a los actores políticos en la actualidad en nacionalistas y antinacionalistas. Y eso realmente resulta algo terrible, ¿no? Que de momento alguien parado en la plataforma de la Iglesia Católica haga tal tipo de separación dentro de la sociedad cubana, y casualmente dentro de los nacionalistas están las personas que están dispuestas a aceptar esa tergiversación o esa nulidad de hablar de la historia como un proceso que sencillamente tenemos que revisar. Pero perdóname, aclárame un poco el término eso de antinacionalista. Bueno, ese es el que se ha usado, ese es el que se ha usado. ¿Qué cosa es ser antinacionalista? O sea, que yo reclame que la historia sea escrita o sea manifestada tal y como ocurrió. No, y ese es un punto que te quería preguntar, Bayín, porque dentro de la ley es algo importante. En las transiciones siempre hay mucho... es un tema a discutir muy fuerte. ¿Qué se va a hacer con los crímenes que se cometieron? ¿Cómo se van a manejar? Y, por ejemplo, un caso que todo el mundo siempre que se ha convertido en algo referente es en el Sudáfrica de Desmond Tutu. Él logra, mediante el uso de la fe, meterse en toda la cuestión legal y una solución en la que los actores estuvieron de acuerdo. Pero eso implicaba una tremenda fuerza moral de este hombre. En este caso cubano, en el que está la iglesia como actor, están todos estos otros problemas. ¿Cómo tú, desde la ley, cómo tú ves esto? Mira, te voy a ser bien sincero lo que pienso con esto, ¿no? O sea, lo que yo creo ver en la actualidad por parte del gobierno cubano es precisamente eso. O sea, ¿cómo se va a responder de todo lo que ha ocurrido en Cuba? Entonces, para mí eso es un problema neurálgico, porque una de las cosas que está trabando el juego político por parte del gobierno es eso, su decisión de no tener que afrontar una situación de respuesta, de quiénes son los responsables de todo lo que ha ocurrido y cómo se va a manejar eso en una situación de cambio. Yo quiero pensar o pienso que si ese elemento no estuviera ahí, no estuviera trabado el juego político, ¿no? Ellos soltarían un poco más, pero el tener que responder de situaciones que se dieron en el país y de los cuales ellos quizás se consideren responsables o no, pero que lo son. De hecho, es un problema que está lastrando esta situación de no cambio, de no soberanía del pueblo, etc. ¿Cómo va a ser eso en el futuro? Bueno, yo no te pudiera decir eso, ¿entiendes? Porque bueno, habría varias cosas que ya hemos hablado de otras cosas. Esto se va a mover ¿cómo? Desde la ley actual, desde cambios en la ley, desde cambios en la constitución. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso es un problema que todavía, bueno, está por discutir. Pero inclusive manteniendo la ley actual o las leyes nacionales, bueno, pudiera llevarse gente responsable a esto, o sea, a tener que responder ante tribunales por las cosas que han pasado en el país, evidentemente. Tu ángulo, de todos modos, es básico para entender algo en relación con la iglesia. La misma clasificación última que se hace desde círculos religiosos, de espacios de publicidad y de visibilidad de la iglesia, responde a este proceso de debilitamiento del mensaje propio. El amor todo lo espera era la presencia, la proyección de un mensaje propio que recorría desde el cristianismo profundo hasta la visión que tienen los cristianos, que tiene la Iglesia Católica del lugar de los hijos de Dios en la casa común. Ese era el amor, el amor todo lo espera, como este asunto de la doctrina social de la Iglesia. Recordaremos que eso trajo un conflicto después del 93 y una respuesta oficial muy dura. A partir de ahí, el Partido Comunista sigue su proceso acelerado de decirle a los católicos que pueden ser militantes comunistas, y comienzan a confundirse los discursos. Ya no hay dos discursos confrontando en el escenario público, sino un discurso que se puede leer desde el catolicismo y un discurso que también se puede leer desde el comunismo. Estamos hablando de un partido que ciertamente toda persona seria que haya estudiado la filosofía marxista-leninista de alguna manera sabe que se está perdiendo. Es decir, no estamos en un partido que tiene
valores comunistas ciertos y que está buscando valores a los cuales asirse, treparse, agarrarse. Y la Iglesia Católica entonces se da cuenta en ese juego milenario de que su oportunidad es concederle también este papel al Partido Comunista y al Estado. Y a partir de ahí comienza a perder su propio mensaje. Y a perder su propio mensaje pierde sus propias actitudes frente a la realidad cubana, lo cual podría estar explicando todo lo último que ha pasado. Y por eso se apropia del discurso del régimen, porque eso de clasificar de nacionalista o antinacionalista no es propio de la religión. Sin embargo, para la religión todos somos iguales. De hecho, en la religión todos cabemos. Yo creo que ese es un punto clave que tiene que ver con los antecedentes, con lo que está pasando ahora y con lo que pasó en un minuto. Yo quería agregar algo a lo que dije anteriormente, escuchando lo que decía hasta ahora. El problema es que eso, en última instancia, lo va a decidir el soberano. O sea, eso no lo va a decidir la Iglesia Católica, ni lo va a decidir el gobierno. El soberano, el pueblo es el que va a decir en el futuro cómo va a ocurrir esto. Y si se va a tomar medidas, o si va a haber perdón, o si van a sancionar o no. Es decir, ¿cuál va a ser la solución de continuidad de esto? El soberano un día se reunirá y dirá, bueno, vamos a perdonar, vamos a olvidar todo esto, borrón y cuenta. No, hay responsables que tienen que responder, pero eso será el soberano que diga la última palabra. Sí, el asunto que yo veo dentro de todo esto es que evidentemente la Iglesia como única institución real, la Iglesia Católica a nivel nacional, que pueda tener un impacto en toda la sociedad cubana, tiene una carta a jugar muy importante. Y sin embargo, como decíamos en el programa que preparábamos antes de la visita de Benedicto XVI, como mencionaba yo, creo que la jerarquía, y en especial Jaime Ortega, puede poner la credibilidad de todo el trabajo que se hace en el país por sacerdotes, monjas, puede poner esa credibilidad, golpearla fuertemente, porque definitivamente en muchos lugares yo considero que el trabajo que se hace social de la Iglesia es realmente significativo. Pero sin embargo, si se pierde la credibilidad como mediador, pues entonces, como tú dices, quizás el soberano no va a prestar atención en un momento de crisis a lo que esta jerarquía diga, y de paso sale golpeada toda la institución. Lo que yo pongo en duda es la verdadera ascendencia de la Iglesia Católica en la sociedad cubana. El hecho de que esté en un maridaje con el Partido Comunista no la hace con una real ascendencia en la sociedad cubana. El hecho de que no sé cuántos miles de personas salieron a saludar a la Virgen no lo hace ascendente en la sociedad cubana, porque fueron a ver la Virgen los ateos que comprendieron que la Virgen es parte del concepto de nación, fueron a ver la Virgen los santeros, porque la Virgen es parte de su panteón al que tienen que adorar, fueron a ver la Virgen los protestantes, porque ven en la Virgen también una representación de la nación y de la religiosidad. O sea, el hecho de que la Virgen recorriera Cuba no habla de un pueblo católico. O sea, hay una información, no sé hasta dónde es oficial, de que en Cuba solo el 10% de los cubanos católicos. O sea, estamos hablando de 10 millones de personas, bueno, quizás 1 millón, no sé, puede ser católico, pero no hay un peso del catolicismo en la sociedad. Que muchos viejitos vayan a buscar medicinas a la Iglesia Católica no los hace católicos tampoco. O que alguien vaya a buscar un plato de comida en la iglesia, no sé si se lo darán, tampoco. Porque además, ¿cuál fue la actitud de la iglesia cuando los 13 cubanos del Partido Republicano entraron en la iglesia de forma pacífica? No les dio agua, no les dio comida, y mandaron a las tropas especiales sin armas, pero las tropas especiales no les hace falta armas de metal, o sea, tienen técnicas, herramientas psicológicas y físicas para neutralizar. Entonces, ¿de qué iglesia se habla realmente? Una iglesia con ascendencia sobre la ciudadanía, sobre la sociedad cubana. Yo pienso que hasta dónde es el mito de que la iglesia realmente es un actor en la sociedad cubana, y no, o sea, un actor por derecho propio, por ascendencia, por gente que va a ver a las iglesias, y no una iglesia que porque es la representación de un Estado extranjero. O sea, porque evidentemente el Vaticano es un Estado extranjero en Cuba, tiene una cierta representación. Porque vamos 2 años atrás, la liberación, destierro y liberación de los presos 75 y otro grupo de prisioneros, ¿fue gracias a la mediación de la Iglesia Católica
o la Iglesia Católica fue utilizada como comodín ante la incapacidad que tenía el gobierno de entrar a negociar con las damas de blanco y la sociedad civil cubana. Yo pienso que eso hay que tenerlo en claro. No fue el cardenal Ortega el mediador del asunto. Al cardenal Ortega lo trajeron de vocero para el asunto. Quienes ganaron la calle fueron las damas de blanco, quienes ganaron la calle fueron los periodistas independientes, quienes ganaron la calle fueron los blogueros, no fue la Iglesia Católica. Y pienso que eso hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Porque entonces, a partir de ahí, uno puede entender cuáles son los traumas que trae ahora o que deja entonces la visita de Benedicto, porque nadie está satisfecho de la visita de Benedicto. Bueno, digo yo nadie, siempre debe haber alguien que está satisfecho, pero ¿cómo funciona? ¿Qué pasó cuando llegaron? Bueno, en todo esto que estamos conversando hay una pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes. Yo quiero elegirme aquí, tirar una pregunta aquí que me gustaría que ustedes me dijeran. ¿Y cómo juega todo este supuesto acercamiento de la Iglesia Católica con el gobierno cubano, con esto que dice Benedicto en México, de que el socialismo en Cuba no funciona y que hay que buscar una transición? Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo juega eso en este contexto? Porque entonces no me parece lógico que haya un acercamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano cuando el Papa está diciendo que el socialismo no funciona y que hay que buscar cambio. O sea, ¿cómo ustedes ven esto? Bueno, a ver, esto Benedicto XVI lo está diciendo unos meses después que Fidel Castro lo dijo, ¿no? Eso... Sí, pero Fidel Castro negó después que lo hubiera dicho eso, dijo que no. Bueno, que no Fidel Castro siempre niega lo que dice. El proyecto está registrado. Después hace lo que hace. Conocemos bien cómo se conduce políticamente, con infortunio para el país. Pero yo creo que lo dijo después en un sentido importante. En el sentido de que la élite está de acuerdo en que esto no funciona. El asunto es quién lo dice y el momento en que se dice. Raúl Castro dijo en algún momento de que si no se hacía reforma nos encaminábamos al abismo. Esto es otra manera muy concreta de decir que el socialismo no funciona, que el marxismo-leninismo no funciona. Incluso ellos ya no hacen tanta referencia al marxismo-leninismo porque además estamos hablando de un régimen que no es ideólogo, es más o menos un régimen pragmático, militar y hasta cierto punto democrático, pero no se va bien con las ideas. Si ustedes perfectamente saben bien que no hay ideas en el debate social en Cuba, no, estamos hablando de cosas muy concretas y muy pragmáticas y de golpes muy duros. Ojalá hubiera debate de ideas para de alguna manera confrontar en un nivel interesante. Por eso yo creo que Benedicto puede decir esto muy tranquilamente y después venir y reírse con el gobierno, darle la mano y participar en una misa de conjunto. Pero su visita está conectada con algo que decía Julio, fundamentalmente anterior. La Iglesia Católica es minoría. El Partido Comunista es también una minoría. Entre minorías anda el juego, pero son las minorías que tienen el poder. Y de lo que se trata con su visita es de la de reforzar la supuesta capacidad mediadora de la Iglesia en Cuba, el papel que la Iglesia puede jugar y también de fortalecer sus espacios. A veces se pueden lograr algunos espacios más. Lo que pasa es que en el camino tiene que torcer un poco la visita porque fundamentalmente cierta parte de la jerarquía católica encabezada por sus cardenales pues dieron pasos en falso al interior de Cuba que empezaron a cuestionar el papel posible de la Iglesia Católica. Pero yo creo que su visita se produce en medio de este contexto, que si uno la mira cómo se desenvuelve, uno se da cuenta de que el Papa está en apuros, porque está presionado para abrirse a la sociedad civil. Ya en México se había reunido con las víctimas de la violencia del narcotráfico, lo cual suponía que en Cuba se podía reunir con las víctimas de la violencia del catrismo, ¿okay? Ya lo había hecho en México. Sin embargo, no sucedió de esa manera. Hay una presión, entonces, desde la sociedad civil. Hay una presión para ver si realmente la Iglesia Católica va a lograr justamente lo que se está proponiendo, que es establecerse como mediadora y tratar de arreglar los pasos en falso que dio cuando metió a la policía en una iglesia que no debió ser, y cuando publica casi un editorial en un periódico que es el órgano de un partido político, para una iglesia que se está diciendo que no juega a la política. Yo creo que por aquí la visita del Papa viene como que en apuros a este país. Ahí yo creo que coincido contigo casi en todo lo que estás diciendo, Cuesta, y respecto a la pregunta que tú hacías, Bayín,
Yo creo que incluso desde el Partido Comunista o desde las reflexiones de Fidel Castro y de el helenismo editorial o algunos otros editoriales en otras revistas católicas también, se da un discurso en que se hermana el marxismo o un neomarxismo con el cristianismo. Y esto curiosamente está ocurriendo desde estos dos ángulos, ¿no? La iglesia y también lo más oficial del gobierno en la voz de Fidel Castro, ¿no? Y esto nos da una idea de por dónde ellos están viendo la transición en Cuba. Curiosamente, incluso dentro de la misma visita, sabemos que algunos católicos tuvieron hasta problemas para acceder en la forma que ellos tenían planificado a la plaza. La plaza fue ocupada por el gobierno, llevó en ómnibus miembros del partido y sus grupos para que ocuparan la plaza y de esa forma controlar todo lo que iba a ocurrir ahí. Eso es un poco simbólico de lo que ellos están pensando también de la transición en Cuba. Ellos están viendo una transición completamente controlada, completamente orquestada por el partido, donde sencillamente algunos actores como la Iglesia Católica puede tener un papel si asume que esta presupuesto de que el marxismo y que el cristianismo pueden ir de la mano y sencillamente dejar a un lado estos grupos anticubanos o antinacionalistas que se mencionan y que ellos sencillamente no tienen voz. Está claro. Yo creo que en todo caso, si uno mira la trascendencia mínima de la visita, así desde un ángulo y desde digamos, un enfoque bastante rápido, uno se va dando cuenta de por lo menos dos cosas. La primera es que se está estableciendo, tomándose un cáliz amargo, pero se está estableciendo una especie de pacto criollo entre cierta parte de la jerarquía católica, el gobierno cubano y ciertos intereses económicos, que también, por cierto, son cubanos. Yo creo que están un poco como que representados por este compatriota Carlos Saladriga, ¿no? Que ha venido en varias ocasiones a Cuba, ya dio una conferencia. Y este pacto criollo se va manejando ante el peligro que está representando la ciudadanía y la sociedad civil. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, señores, ¿no? Los que tenemos poder. Que esto es un pacto que reproduce el viejo pacto criollo que se da en la historia de Cuba, ¿no? No es primera vez que esto sucede. Cuando la República se dio los inicios de un pacto criollo clásico entre iglesias también, autonomistas e independentistas, para dejar a aquellos que habían luchado de todas las razas y de todos los sectores fuera del reparto del poder. En el 59 un poco que también se da este pacto, lo que pasa es que Fidel Castro dejó a todo el mundo fuera de ese pacto, pero habían participado intereses económicos, recordemos los ganaderos, la iglesia había participado, incluso había batallado en la sierra, es decir, la iglesia siempre haciendo política, y bueno, el gobierno revolucionario de aquel momento, para mí siempre entre comillas. Ahora, en un momento también de cambio de transición, pues aparece de nuevo ese pacto. Entonces no estamos hablando de ideología, estamos hablando de poder puro y duro de aquellos que tienen intereses. Y el Papa viene justamente a santificar eso aquí a Cuba, lo que se encuentra con una sociedad civil vibrante. Yo creo que se decía hace un rato que la Iglesia Católica no le había dado toda la información de qué estaba pasando en Cuba, y yo creo que se sorprende un poco Benedicto en Cuba de que hay una sociedad civil vibrante y que hay ciudadanos inquietos y que son capaces de gritar abajo el comunismo y son capaces de penetrar iglesias o ocupar iglesias por aquello de repetir lo que sucedió en Wall Street. Yo creo que esto conforma un escenario que debemos atender con mucha claridad, porque ante el vacío ideológico del Partido Comunista, pues la Iglesia Católica está muy de acuerdo en que, bueno, se acabó la doctrina marxista, vamos a la doctrina católica, de doctrina en doctrina. Yo creo que eso es fundamental. Déjame hacer una pregunta a ustedes. Sería un Estado social católico. Exacto. Déjame hacer una pregunta a ustedes respecto a ese punto, porque estamos hablando, como decía Cuesta, se ve cierto pacto, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a pasar entonces con no solamente los activistas de la sociedad civil cubana,
sino también incluso con otros grupos dentro de la iglesia, porque yo particularmente sé, los otros días mismo estuvo sentado aquí con nosotros el padre José Conrado y dio una visión que se distancia de este tipo de pactos y este tipo de acuerdos detrás del telón. ¿Ustedes creen que se va a dar ese pacto? ¿Cómo ustedes ven esta dinámica? Ahí. Bueno, yo no creo que haya unanimidad de visión y de criterio en la Iglesia Católica. Yo creo que, como en todo lugar, la Iglesia Católica tiene los partidarios de una visión del problema y los partidarios de otra visión del problema. Y yo estoy seguro, por ejemplo, recordaremos todo el caso de Maurice, me parece que es un ejemplo que se puede traer. Creo que existen otros Maurice en la Iglesia Católica. Y entonces no creo en esa unanimidad. Hay que recordar el caso de Ciro también en Pilar del Río. De Ciro en Pilar del Río. O sea que yo estoy seguro que en la Iglesia Católica hay una parte de esa cúpula que sencillamente no está de acuerdo con lo que está pasando, quizás por un problema de disciplina, etcétera, por un problema de coyuntura, que bueno, no se manifiesta abiertamente, pero yo estoy completamente convencido de que ese criterio no es unánime y que hay muchísima gente que cuestiona la gestión y la dirección de Ortega al frente de la Iglesia Católica cubana. Yo pienso de esa manera. Y según los marxistas, el papel del hombre en la historia, ¿no? Porque vamos a una idea que pasa por ahí, o sea, te agradezco ahí que me haya servido la mesa, pero lo que quería decir, o sea, hay un laico que me dice, previo a la visita del Papa, varios meses antes, me dice, la visita de Juan Pablo fue preparada por el Vaticano y tenía un diseño en el que estaban implícitas, indudablemente, las palabras de Maurice en Santiago de Cuba, en aquel vibrante discurso que dio Maurice en Santiago de Cuba, inolvidable discurso, cuando le señala al pueblo de Santiago de Cuba, dice, le enseño, padre, a un pueblo que ha confundido. Y este laico me decía de que, a diferencia de aquella visita, la visita de Benedicto había sido preparada en Cuba. Y viendo la limpieza de disidentes dentro de la iglesia que ocurrió en los últimos años, pase a retiro de algunos padres, cierre de revistas de tendencia comunitaria como Gristral, reorganización de la revista Espacio Laical, donde se sacó de escena a los que se podría llamar los disidentes dentro de la iglesia, pues llegas a pensar en un momento dado hasta dónde, uno se pregunta, la visita de Benedicto XVI no fue organizada por la inteligencia cubana con un objetivo muy claro, una intención muy clara de buscar este estado social cristiano, ¿no? Hasta dónde esta confusión de discurso. Porque pasa algo, lo que dice Benedicto en el avión a México, que el marxismo no funcionaba, o no funciona, ¿por qué no lo dice en La Habana? ¿O no lo dice en Santiago de Cuba? No, pero Aliaga, disculpa que te interrumpe. Sí. La detención de todas las personas se hizo a la cara de la iglesia. Nadie puede decir que no sabe que se detuvo cientos de personas, incluso personas que ni tienen ningún tipo de activismo político. Amigos nuestros que están en el mundo del arte, que son personas que no tienen la línea oficial, pero finalmente nunca han hecho ninguna acción en la calle. Fueron sacados de sus casas. Todo el mundo se interrumpió la línea de teléfono. ¿Dónde está la voz de la iglesia, la jerarquía cubana, de la iglesia, de los jerarcas de la iglesia cubana e incluso del Vaticano? ¿Dónde se dijo, espérate, aquí está pasando algo que está fuera de lo normal? Claro, lo que realmente a la pregunta que están haciendo una lista serio, no es solo gente en la calle. Hay una coincidencia a veces entre los analistas entre la calle, y la pregunta es, bueno, ¿y a qué vino el Papa a Cuba? Entonces, ¿qué deja realmente para la sociedad cubana? En términos concretos y prácticos, hay el viejo dicho de que los molinos de los dioses mueren lentamente, ¿no? Y entonces, si mueren lentamente, pues van a pasar muchas generaciones sin ver los beneficios concretos de la venida del Papa aquí a Cuba. Pero hay analistas serios que se están preguntando esto. ¿Cómo viene un Papa a Cuba a oficiar misas espirituales cuando con la mano derecha o la mano izquierda, cualquiera de las dos, se le está dando mazazo a la sociedad cubana? Es decir, hay un divorcio absoluto entre la espiritualidad de una misa en la que están participando, incluso
funcionarios del Estado y el trabajo sucio de la policía política y también de la llamada Policía Nacional contra los disidentes, contra gente que nada iba a hacer contra una misa. Evidentemente la gente quería participar y expresar su mensaje. No, incluso había personas que no iban a ir a la misa. Justamente. Había personas que no tenían pensado ir a la misa y fueron sacados de sus casas. O sea, y otras personas, por ejemplo, un amigo iba a comprar cigarros a la esquina y ahí mismo, en short, en chancleta, ahí mismo, fue preso. O sea, realmente ha sido una cosa completamente... Pero yo pienso, montándome en la idea de Cuesta, yo pienso que el diseño de la visita tiene, entre otros muchos errores, uno gravísimo, que es el que deja en la palabra vacía lo que Benedicto pudo decir en Santo de Cuba o en La Habana. Y es cuando va a visitar a Fidel Castro. Fidel Castro, que es un hombre que ya no tiene poder como tal, o sea, él ha sido ha cesado en todas sus funciones al frente del Estado. Sin embargo, le hace la visita. O sea, ¿cómo tú vas a hablar de libérense, vamos a buscar la libertad, y después te vas a reunir con el hombre, y vamos al comienzo de esta conversación, que masacró a los católicos, que cerró las iglesias, que cerró las escuelas católicas, y lo va a bendecir con su palabra y su presencia? O sea, ¿cuál es la realidad del discurso de Benedicto? ¿Cuál fue la agenda cuál fue la emboscada que le hicieron a Benedicto en Cuba? Yo creo que eso se explica de alguna manera desde este ángulo. Primero se está reuniendo con el hombre que dijo lo que él dijo después. Aquel hombre, Fidel Castro, había dicho que el comunismo no funciona para Cuba, ni para Cuba. De manera que no hay problemas de conciencia. Se va a reunir con un hombre que ya tiene, digamos, una coincidencia, por lo menos, hacia el pasado del país. Segundo, tú sabes que se manejó mucho la idea de que probablemente Fidel al final de su vida se volviera a la religión católica. Se manejó eso de alguna manera. No sé si como farándula o simplemente porque alguien sopló al oído la posibilidad de que esto fuera real. De manera que el futuro está abierto en esta dirección. Pero en tercer lugar, me parece que Benedicto va a reunirse con el hombre que muchos piensan todavía tiene mucho que decir en la realidad cubana. Es decir, que Raúl Castro está administrando el poder, pero quien decide las líneas maestras del juego político es todavía Fidel Castro. Yo creo que eso podría explicar por qué va a hablar con un hombre que tiene influencia real, que puede decir en una reflexión cuál es el camino a seguir o cuál es el camino que no se debe seguir. Lo que llama la atención, y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que tú decías anteriormente, llama la atención la negativa de la Iglesia Católica a reunirse al menos con las damas de blanco. Todo el mundo habría estado de acuerdo en Cuba, toda la sociedad civil, que las damas de blanco podrían simbolizar la causa de todos, podrían simbolizar el lugar que todos tenemos en la sociedad cubana, simplemente porque es un grupo civilista, humanitario, de mujeres que defienden los derechos humanos, que no tienen una agenda política en sí misma. Y sin embargo, no solo no se reunió Benedicto XVI, o no le dedicó un minuto, o simplemente un saludo, sino que Berta Soler, la líder de este grupo, fue encarcelada. Lo cual me está diciendo a mí, o le está diciendo a muchos, de que ya todo estaba pactado. Por eso puedo coincidir contigo en que esto es una visita organizada desde La Habana. Se dice que el cardenal, o se filtró que el cardenal Jaime Ortega había recomendado no reunirse con nadie de la sociedad civil al Vaticano desde aquí, desde La Habana. De manera que ahí esto podría explicar mucho de este derrotero de esta visita. En la ley cubana hay una cosa que se llama estado de emergencia, que la ley cubana la contempla. El estado de emergencia lo puede decretar el gobierno ante una situación X en la vida del país. Puede ser un ciclón, puede ser un terremoto, puede ser una agresión, en fin, donde los derechos constitucionales son, digamos, congelados. Bien, y el Estado entonces puede hacer cosas que, o puede, no diría violar, sino desconocer derechos que están en la Constitución o que están en otros lugares. En un estado de emergencia, bueno, una situación anómala, donde el Estado asume el control
de manera fuerte, enérgica del Estado, los militares asumen eso y eso está contemplado en la ley cubana. Pero el estado de emergencia es una cosa que hay que declarar. O sea, previamente que decir, el país va a atravesar una situación en un estado de emergencia. ¿Sí? Cuando uno o un estado, un gobierno o las autoridades comienzan a detener a un número grande de personas y a decirle tú no puedes salir, tú no, tú sí, y así, y hace, o sea, aplican una medida de este tipo, están aplicando un estado de emergencia. Pero un estado de emergencia, repito, tiene que ser declarado previamente, de lo contrario es ilegal. Bien, y lo que está pasando, o lo que pasó con esto, lo que a mí me llega, bueno, ¿qué es esto? Esto se están tomando una serie de medidas contra una serie de personas de forma ilegal, porque las autoridades no tienen derecho y no tienen autoridad, va que la redundancia, para decir, tú no puedes salir de la casa sin que eso tenga una justificación legal para hacer eso, porque lo contrario eso es arbitrario. Entonces todas estas medidas que se tomaron son arbitrarias, porque no existía una declaración de estado de emergencia en el país, y de otra forma eso no es posible hacerlo. Bien, entonces, ¿qué me preocupa? Bueno, ¿esto qué significa? Me han llegado rumores, he oído comentarios, si esto no fue un ensayo que se hizo también para un día aplicarle esto a muchísimos ciudadanos, y esto fue una práctica, se utilizó esto como una práctica. Evidentemente tenemos que tener la vista puesta sobre esto, porque no solamente es ilegal, sino que pone en riesgo a cientos de miles de personas que un día se puede hacer una cosa de esta naturaleza, sin declarar estado de emergencia, sin que haya un soporte legal a esto, ni mucho menos. Entonces me parece que esto debe denunciarse fuertemente para que no se coja esto como norma, para que no se repita cada rato una situación de esta naturaleza. Sí, yo quería, y me parece importante el punto sobre el estado de emergencia y la represión que hubo. Claro, que el gobierno nunca ha ido a declarar el estado de emergencia para recibir al Papa, ¿no? Sería el antitodo, ¿no? Pero volviendo a lo que decía Manuel, es interesante de que el Benedicto no va a ver a Fidel, o sea, mi visión del tema, porque crea que Fidel es el poder, sino porque el Estado cubano se lo pone a él en la agenda. El Estado cubano es el que le pone ver a Fidel como una forma de mantener la legitimidad de ese Estado revolucionario, más que Benedicto quisiera ver o no a Fidel Castro. Creo que sería interesante algún día si él pudiera aclarar el asunto, por qué va. Pienso que eso va en la agenda, es una razón de Estado que el Estado le pone en la visita. Y cuando o sea, en los antecedentes, cuando el Vaticano hace la declaración de que está en la disposición de si Fidel Castro tiene un tiempo que lo atienda, no es nada más que el juego de la publicidad que se está haciendo para garantizar algo que va a ocurrir, que es la visita de Benedicto a Fidel Castro. Eso es lo que quería. No, a mí me gustaría que habláramos también sobre qué significa esta visita hacia el futuro. Particularmente yo veo una necesidad urgente de legitimidad por parte del gobierno cubano, que está buscando hacia lo interno en este acuerdo con la jerarquía eclesiástica cubana, en la que trata de sacar del juego a los actores de la sociedad civil, y hacia el exterior busca apoyos. Particularmente lo veo principalmente enfocado a la cuestión de las medidas económicas del gobierno norteamericano sobre el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque no hay que perder de vista siempre que el punto débil por el que colapsa el sistema socialista siempre es la economía. El aparato represivo de los sistemas comunistas es perfecto. Siempre, incluso hasta este mismo momento, lo tratan de mantener lo más intacto posible y lo más funcional posible. Pero ¿qué pasa? La economía no da para mantener todo ese aparato. Hace un tiempo atrás yo escribí un artículo haciendo la comparación entre lo que se desangró la Unión Soviética en esta cuestión de la guerra de las galaxias con Estados Unidos, después que Estados Unidos recibe la información de cuánto gastaba de su Producto Interno Bruto la Unión Soviética para mantener la competitividad con los americanos, y cuánto está gastando. La analogía sería cuánto está gastando el gobierno cubano hoy en todo su aparato represivo y de seguridad. Yo creo que el aparato militar cubano, lo que se está llevando, yo no sé qué por ciento del Producto Interno Bruto es, pero debe ser un % descomunal. Porque cuando, como hemos discutido en estos programas, uno se gira hacia infraestructura, es un caos. A cualquier sector que uno se gire es un caos, excepto
el aparato militar, donde hay nuevos autos, donde hay cámaras, equipos electrónicos. O sea, yo creo que el punto fundamental aquí, donde yo particularmente me gusta enfocar mi mirada, es la cuestión económica, y que el gobierno cubano está definitivamente ahogado económicamente y anda buscando aliados para que intercedan por él ante el embargo y ante la relación con Estados Unidos, en la que no acaban de ver un hueco que le permita comenzar una distensión. No sé. Mira, de manera sencilla, ¿no? O sea, en una negociación, Benedicto visita Cuba, se puede definir como perder. O sea, por tres argumentos inmediatos. Primero, el impacto en los medios de comunicación fue nefasto. O sea, todos los medios de comunicación objetivos desde el exterior se hicieron titulares de la represión que había en Cuba, del hombre que gritó abajo el comunismo en Santiago de Cuba y fue golpeado por uno de la Cruz Roja. Yo pienso que eso tuvo hasta más impacto que lo que pudo haber dicho Benedicto XVI. O sea, que un hombre con un pullover de la Cruz Roja golpeara a otro por haber dicho abajo el comunismo y le diera con la camilla, según se ve en los videos. El impacto de los medios de comunicación es nefasto. O sea, totalmente nefasto, a tal punto que también que la Iglesia ha tenido que salir a responder, a tratar de mediar en el tema, decir que sí, que le habló de libertad, pero repito, es nefasto. En la sociedad, impacto, bueno, que ahora acaban de decir que el Viernes Santo, Sí. Viernes Santo, pues se va a feriado, y que probablemente se dé feriado a partir de ahora todos los Viernes Santos. La Iglesia dice eso, no sé dónde lo saca. Porque además en países mucho más católicos que Cuba, el Viernes Santo no es feriado. No sé, tengo esa información. Y en la Iglesia, yo pienso que es el peor de los... la peor cosecha es el de la Iglesia. O sea, la Iglesia se pierde como intermediario, como mediador en la negociación Cuba, porque se puso del lado de los poderosos, porque se fue a ver a Fidel Castro, porque no recibió a las damas de blanco, porque sacó a la gente a patadas de la Iglesia de la Caridad. O sea, es nefasto el papel para la Iglesia como un interlocutor con la sociedad, como un valedor de nuevas opciones, como decía Manuel Cuesta ahorita, hacia el futuro. O sea, pierde la base de discusión, de politizar, de participar en la transición. Bueno, yo creo que va mucho por ahí en dos direcciones, ¿no? Tú dices, haciendo un análisis más o menos serio y objetivo como el que estamos haciendo aquí. Uno, la Iglesia se dejó secuestrar en un sentido político. Es decir, en vez de conflictivizar con los valores, conflictiviza con la gente. Y entonces, al conflictivizar con la gente, de alguna manera pierde la capacidad de interlocución con una de las partes fundamentales. Y eso porque la Iglesia siguió el discurso del rey. Para la Iglesia prácticamente no existía la sociedad. Y de pronto la sociedad le brota espontáneamente. 13 gente se les mete en una iglesia, uno por allá gritaba el comunismo y 25.000 gente protesta contra El caso de Holguín, donde el obispo saca... Justamente, la Iglesia se sorprende con la sociedad y no está preparada para interactuar con ella, porque le ha dado la espalda. Hizo justamente lo que ha venido haciendo históricamente el Partido Comunista. Yo creo que entonces no hay la ganancia política uno, que es la de establecerse con la mediadora posible en el futuro, porque ha perdido credibilidad. Pero Cuesta, yo O quizás no la Iglesia, y yo creo adelantarme a tu crítica razonable de que no toda la Iglesia, obviamente, quizás parte de ella. No, pero yo creo que incluso quizás no la jerarquía, de nuevo separo Iglesia, pero una parte de la Iglesia yo creo que también se sorprendió al ver cómo el propio gobierno al final termina, no sé si decir despreciando, pero me parece que es la palabra que toca, a la jerarquía eclesiástica, porque la pone en ridículo. Después que la jerarquía eclesiástica de Jaime Ortega está poniendo todas las cartas al gobierno, hacer y actuar de la forma que actuó es poner en ridículo al hombre. Pero es ingenuo pensar que el gobierno iba a garantizar a Jaime Ortega. Exacto. O sea, si Jaime Ortega pensó eso, fue un ingenuo. Exactamente. Y ya es un hombre mayor para ser tan ingenuo en política, sobre todo en política, con este gobierno. O sea, ¿hasta de qué se habla? O sea, de que el gobierno tiene información sobre Jaime Ortega visible.
Bueno, yo pienso que eso habría que tocarlo, ¿no? En algún momento, o se hará público. O no, es que Jaime Ortega tiene una gran coincidencia con el gobierno en otros puntos. Hay que ver. Yo creo que le faltó cabeza política. Y es raro, porque el Vaticano tiene una gran cabeza política de 2 milenios, ¿no? Yo creo que le faltó asesoría de cómo se hace el juego político desde cualquier sector. Porque aquí se toca un tema básico. Aquel que dice que la iglesia no se mete en política. La iglesia es política, 100%, toda la vida. Es un ingenuo decir que la iglesia no es política. Lo que le parece que la iglesia hace política a su manera, como otros hacen política siguiendo otro estilo. Por eso es que el gobierno no tiene entonces otra cosa fundamental, que es legitimidad frente a la comunidad internacional. Porque esta es una segunda visita de un Papa a Cuba. No es la primera visita. Después de la primera visita de Juan Pablo II a Cuba, el gobierno tuvo legitimidad hacia un posible proceso futuro. Recordemos que ahí se abre el debate con relación a la posición común de la Unión Europea. En aquel momento se abren otros debates y empiezan algunos gobiernos a aflojar su tensión y tirantes en términos democráticos con el gobierno cubano. Pero las segundas partes no siempre fueron buenas. Y esta segunda parte no creo que vaya a ofrecer la legitimidad que el gobierno busca, porque al mismo tiempo que está rezando, está dando represión a la sociedad a la vista de todo el mundo. Un apagón informativo, un apagón comunicativo y la gente a la cárcel. Eso lo vio todo el mundo. Eso nos da legitimidad de cara al futuro, porque está indicando que el control institucional del gobierno no coincide con el consenso social. El consenso social está roto y va camino de otras direcciones. Y este control institucional, que aparentemente mantiene la gobernabilidad, es bastante precario y bastante falso. Por eso yo creo que no tiene legitimidad. Y claro, los que no salimos muy bien parados fuimos nosotros por 15 minutos. Porque es incómodo, por lo menos para mí lo fue. Escuchar que se está dando una misa del Papa y yo estar frente al DTI de San José de las Lajas tratando de sacar a mi esposa de ese lugar en el minuto exacto en el que el Papa está dando una misa aquí en La Habana. Yo creo que perdimos por 15 minutos, pero que se demostró que la sociedad cubana ya es otra cosa. Y entonces yo creo que valió la pena para nosotros, ¿no? Yo creo que este es mi análisis a futuro de por dónde puede ir o no puede ir la situación en esta relación Estado-Iglesia en Cuba. Mira, oyendo lo que te decía Cuesta ahora y lo que se ha planteado en general, para mí, desde el punto de vista social, que es el que quiero tocar, lo que queda después de la visita del Papa es una gran frustración en la sociedad cubana. Y una gran frustración porque me parece que la sociedad civil cubana ve la cosa de esta manera. Es decir, nos reprimió el gobierno durante la visita del Papa y la Iglesia y el Papa no acudieron a nuestra defensa, a nuestra ayuda. Entonces lo que queda es eso, una enorme frustración que va a obligar, y que está obligando ya a la sociedad civil, como decía Cuesta en su momento, a buscar otros derroteros, ¿no? A buscar su propio camino, a no seguir a lo que la Iglesia pueda decir o pueda orientar o pueda mediar. La sociedad civil cubana debe ubicarse, que ya debe adquirir una mayoría de edad y buscar su propio camino, sus propias soluciones, y no confiar ni en la Iglesia ni en nadie, sino en sí mismo. Lo veo. Yo creo que con esto yo cerraría digamos, mi impresión en relación con este tema. Yo creo que queda algo fundamental de cara al futuro, ¿no? Y es, se responde con la pregunta de dónde queda la laicidad de Cuba. Porque fracasada una fe, como el marxismo-leninismo, que es una fe, no otra cosa, ahora el Estado promueve la doctrina católica, lo cual no es contrario al derecho de la doctrina católica a expresarse y manifestarse, pero promovida por el Estado es sospechosa y sospechoso. Entonces parece que nos sacan de un cajón para obligadamente ponernos en otro cajón. Bueno, pero lo promueve entre comillas. Lo promueve entre comillas porque, por ejemplo, no va a permitir escuelas católicas, no va a permitir que usen la prensa, no va a permitir que usen la televisión. O sea, sencillamente está tratando de usar a esa jerarquía que él siente cómoda de usar para su provecho. Y al final que encontramos que incluso los propios fieles de la Iglesia chocan contra ese muro que sigue siendo el Estado totalitario y dictatorial del gobierno cubano. Y lo que se encuentra es que
se preguntará, me imagino, qué pasa con nuestra jerarquía, la gente que nos representa a nosotros. Ese es el punto que yo estoy viendo. Sí, pero yo lo que pienso es que el Estado llevó a la Iglesia Católica al nivel de las iglesias protestantes, y no me extraña que al lado de Marichal, en la Asamblea Nacional, se siente pronto el cardenal Ortega, ¿no? O sea, porque la llevó a ese punto. Me gustó mucho la intervención Cuesta porque crea una base, o sea, no es que el Estado esté lanzando el discurso de la Iglesia Católica, sino que está sirviendo de las relaciones internacionales del Estado Vaticano para calzar su discurso. Y eso hace, que te repito, la idea no me parece mal que en la Asamblea Nacional del Gobierno Revolucionario, pues entonces esté el cardenal Ortega al lado de Marichal y ¿cómo se llama el otro? Raúl Suárez, efectivamente, esté ahí, que pueda tener su asiento ahí, me parece excelente, ¿no? En ese equipo. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna idea? Coincido con Ballín en la idea de que el pueblo cubano debe buscar sus caminos, y lamento mucho que la Iglesia Católica, como cualquier actor social, haya perdido la oportunidad de dar un pequeño empujoncito a la democratización cubana. Ballín, ¿algo para cerrar? No, ratifico lo que diga en su momento. Creo que el pueblo cubano está, no es que lo esté buscando, sino que está encontrando realmente ya ese camino. Me parece que ya están caminando por donde se debía caminar. Cuesta. Sociedad civil, sociedad civil, sociedad civil. No, yo creo que realmente dentro de la iglesia van a tener que cuestionarse ellos mismos qué está pasando, qué papel van a jugar y decidir, porque evidentemente, como hemos estado hablando, la sociedad civil está renaciendo, está empujando, y bueno, tendrá que cada cual tomar la posición que va a decidir para el futuro, porque evidentemente, desde mi visión, el futuro está en los actores de la sociedad Sí, civil. pero el problema es que la Iglesia Católica, que tiene 2000 años, el cardenal Ortega va a estar todavía cardenal de La Habana durante 2 años más. O sea que cualquier Bueno, yo lo movimiento- invitaría a tener luz larga. O sea que, ojalá. Bueno, gracias por este encuentro y nos vemos en un próximo foro de análisis. Gracias.